Iglesia Cristiana de Restauración Familiar tiene el agrado de presentar al pastor Cristian Bonifaz con un mensaje para alcanzar madurez y vivir mejor, esperando les sea de bendición para usted y su familia. Bienvenidos. De vez en cuando yo debo hacerme esta pregunta: ¿Dios estará complacido con mi actitud? ¿Dios está complacido conmigo? ¿Dios estará complacido con los músicos? ¿Dios estará complacido con los ujieres? ¿Dios estará complacido con la gente que se sienta, que escucha? ¿Dios estará complacido con los jóvenes, con los niños, con el pastor? ¿Dios estará complacido? Esa es una pregunta que yo tengo que hacerme cada día de mi vida, porque si yo no me hago esa pregunta, yo voy a cometer el mismo error que cometió el pueblo de Israel y después más adelante la iglesia de los Corintios, ¿sí? Entonces, mis hermanos, aquí nosotros debemos analizar qué estoy haciendo yo como cristiano para que Dios esté conforme con mi cristianismo, Dios esté complacido conmigo. ¿Cuál es la actitud que yo estoy tomando como cristiano, como hijo de Dios? Si no entendemos nosotros cómo Dios le agrada que su pueblo le sirva. A Dios yo no le sirvo a mi manera, yo tengo que escuchar cuál es la manera que Dios quiere. Y yo tengo que pegarme a la manera que Dios quiere que yo le sirva. Pues entonces, si yo hago lo que Dios dice y mi servicio es agradable para Dios, pero si yo hago lo que yo quiero, entonces mi servicio no sirve. No sirve. Dios es así. Porque ahí nosotros entendemos algo, que cuando seguimos a Dios, seguimos a Cristo, no es a nuestra manera, es a la manera de Cristo. Entonces, si yo sirvo a Cristo a la manera de Cristo, entonces Él está complacido con mi servicio. Pero si yo sigo a Cristo a mi manera, entonces Él no está complacido con mi servicio. ¿Amén? ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo sé que algunos de estos pudieron haber escuchado antes, algunos de ustedes esto, pero la verdad es que si no prestamos atención, nada va a cambiar en nuestras vidas. El libro de Deuteronomio 5:1. Vamos a leer todos en voz alta. Vamos a leer. ¿Ya tienen Deuteronomio? Deuteronomio 5:1. A la 1, a las 2 y a las 3. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en el monte Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros. Todos los que estamos aquí hoy vivos, cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no quisiste subir al monte. Dijo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto y de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres que me aborrecen sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Bien, cierren sus ojitos. Bendito Dios, te damos gracias. Bendice, Señor, este mensaje, bendice, bendito Dios, con tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque has enviado tu palabra. Gracias porque nos amas, Señor. Abrimos nuestro corazón y nuestra mente, Señor, y deponemos toda actitud altiva, Señor, y recibimos tu palabra con humildad, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí Dios, hoy día estaba analizando este texto, me llamó mucho la atención, y Dios les está haciendo una aclaración. Dios está confrontando al pueblo. ¿Saben por qué? El tema que vamos a hablar hoy es las actitudes del pueblo. Vamos a ir viendo ciertas actitudes que tienen las iglesias cristianas.
Y yo tengo que identificarme y tengo que decir, yo estoy teniendo esa actitud, entonces Dios no quiere que yo tenga esa actitud. Yo tengo que cambiar mi actitud. Y la primera actitud que vamos a ver es la indiferencia. Un pueblo indiferente. Ese es el tema de que vamos a hablar hoy. La indiferencia del pueblo de Dios. Dios está haciendo un reclamo aquí. Y Dios les está diciendo, yo no hice el pacto con sus padres. Yo hice el pacto con ustedes. Y yo tengo un testigo que va a decir, aclarar y va a aseverar que yo hice un pacto con ustedes. ¿Cuál fue ese testigo? Moisés. Él era el que Dios levantó para llevar a cabo la obra con el pueblo. El problema del pueblo de Dios, mis hermanos, quiero que me entiendan bien. Levanten sus cabecitas y miren para acá. El problema del pueblo de Dios es que cuando escuchamos la palabra de Dios, pensamos que esa palabra es para toda la iglesia en general, pero no es para mí. Cuando hablamos de los matrimonios, lo que primero veo es que el esposo piensa que esa palabra es para la esposa, pero no para él, o viceversa. La palabra de Dios es para ella o es para él y no para ella. El problema del pueblo de Dios, cuando hablamos de un pueblo indiferente, es que nosotros nos sentamos en la silla a escuchar el mensaje de Dios, pero como estamos, ¿verdad?, en medio de varias personas, a veces en medio de mucha gente, creemos, bueno, que es un mensaje para todos, pero menos para mí o para otras personas. Y como yo pienso así, como yo creo así, entonces yo nunca voy a cambiar. Lo que yo tengo que hacer es entender que Dios hizo un pacto conmigo, con cada uno de ustedes, con cada uno de ustedes. Porque aquí nosotros nos encontramos con un Israel que dice, bueno, ¿a quién llamó Dios? A Moisés. ¿Y Moisés a quién llamó para que le ayude? A Aarón. Es problema de ellos, que ellos se vean con Dios. El problema de los cristianos, aparte de que el mensaje es para los demás y no para ellos, es que piensan que el llamado de Dios es solo para el ministro, para el pastor. Y eso tampoco es así. Y escuchen lo que les voy a decir. Levanten la cabeza, no se duerman. Escuchen lo que les voy a decir. Dios tuvo un plan con Israel, pero Dios levantó a Moisés, no porque tenía un plan con Moisés. El plan era con Israel, pero para llevar a cabo ese plan, Dios tuvo que usar un intermediario. Y ese intermediario es Moisés. Ahora, ¿por qué estás tú aquí? Porque Dios tiene un plan contigo. Tú ni me conocías, ni yo te conocí a ti. Pero Dios tiene un plan contigo. Ahora, pero para llevar a cabo ese plan contigo, ¿qué es lo que Dios tiene que hacer? Tiene que levantar un intermediario. Esta iglesia no se forma porque yo la soñé, o porque fue mi sueño, o porque yo dije cuando sea grande quiero ser pastor. No. Por eso es que tenemos un gran problema con los pastores que dicen estoy cumpliendo mi sueño, estoy cumpliendo mi meta, mi sueño. Y eso no debe ser así. Porque Dios, el plan, la meta es de Dios y es con el pueblo, y Dios usa un intermediario que es el ministro, que son los 5 ministerios. Entonces cuando vemos un ministro que está cumpliendo sus metas, sus sueños, entonces no hay propósito de Dios ahí. Ahí no hay propósito de Dios. Porque el sueño y la meta aquí en donde estamos analizando de Moisés no era ser lo que era o lo que llegó a ser. Dios lo usó para llevar a cabo su plan ¿con quién? Con Israel. ¿Sí? Golpéale al que está al lado, hazle así, no te hagas, dile, es contigo. Sí, hágale así. Es contigo, di. ¿Sí? Es contigo. No pienses que es para los demás. Cada palabra, cada mensaje que Dios envía, miércoles, jueves, sábado, domingo, es para ti. Y como Dios tiene un plan contigo, entonces Dios me está usando a mí para llevar a cabo ese propósito. Llegará el tiempo en el que yo ya terminaré mi curso y tendrá que otra persona asumir el rol, pero el plan seguirá siendo con la iglesia, el plan seguirá siendo con el pueblo. No es mi sueño, no es mi plan, es el plan de Dios con ustedes. Pero cuando tenemos un pueblo indiferente o un cristiano indiferente, piensa que es con todos menos con él, piensa que es con los demás. Y el típico cristiano que siempre va a la iglesia solo a escuchar nada más. Sí, está bonito, pero sigo siendo el mismo. No entiende que el plan de Dios es con él. Y como el plan de Dios era con Israel, cuando Israel no entendió, ¿qué pasó? Dios tuvo que manifestar su ira, porque no entendía que el plan era con ellos.
Por eso aquí Dios le está haciendo un reclamo a Israel y le está diciendo: yo hice mi pacto con ustedes, no con sus padres, con ustedes. Y Moisés dice: yo soy testigo, dice, para que no mientan, para que no digan: no, Dios no hizo ningún pacto con nosotros. Porque si Dios no hubiera usado aquí un testigo que fue Moisés, entonces el pueblo de Dios hubiera dicho: bueno, Dios no hizo nada con nosotros. O se hubieran olvidado de lo que Dios quería hacer con ellos. Así es como una iglesia indiferente se forma, así es como un pueblo indiferente, como un cristiano indiferente se forma. No se adueña de la corrección de Dios. El cristiano está acostumbrado a adueñarse de las promesas de Dios, pero no se adueña de la corrección. Escuchen bien, nos gusta que nos digan promesas de Dios. Nos encanta que nos alaben diciendo que estamos bien. Nos encanta que Dios nos diga que sigan adelante, está bien, van a ser bendecidos, van a ser prosperados, yo voy a ensanchar sus estacas. Nos encantan ese tipo de mensajes. Y ahí nos adueñamos y nos abrazamos de todas esas promesas y salimos pero así, abrazados de las promesas, y hasta dormimos abrazados a las promesas. No queremos soltar las promesas de Dios. Pero cuando se trata de la corrección, no es para los otros. O de las responsabilidades como cristiano, eso es para los demás. Cuando el pastor dice: hermanos, el sábado hay culto, el domingo hay culto, el miércoles hay culto, yo veo cristianos que salen así como diciendo: no, me hago como que no escucho y me salgo rápido antes que me diga. ¿Por qué? Porque somos indiferentes. Yo no les llamo porque es mi sueño. Eso deben entender ustedes, mis hermanos, que el ministro se vuelve molestoso. ¿Saben por qué? No, pues qué hermoso, fuera mejor el ministro puede estar acostado este rato en la cama viendo la televisión, comiendo canguil. Pero el ministro tiene que molestarles. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué el ministro tiene que molestarles a ustedes? Porque el Señor lo molesta a la madrugada. El Señor le dice: levántate, levántate porque el pueblo no entiende, levántate porque tengo que decirte algo, levántate porque tengo que aclararte algo que tú tienes que explicarle al pueblo. ¿Por qué el ministro se vuelve molestoso para la iglesia? Es porque Dios molesta al ministro. ¿Por qué es que Moisés se volvió molestoso para el pueblo? Bueno, hijo Moisés, es tu problema. Dios te escogió a ti. Dios escogió a Aarón. Es problema de ustedes. Ustedes hagan, ustedes vayan, ustedes busquen. ¿Acaso Dios me ha llamado a mí? Y aquí nosotros vemos un Dios airado, un Dios enojado con este pueblo. Un Dios que se disgustó y tuvo que decirles: yo hice con ustedes, y si no me creen voy a llamar un testigo, y mi testigo es Moisés. Él es mi testigo. Y Moisés dice: sí, yo estaba cuando Dios habló de en medio del fuego, pero ustedes no quisieron. Lean bien lo que dice: ustedes no quisieron acercarse. ¿Por qué? Porque tenían miedo. No quisieron acercarse. Por eso Dios tuvo que hablar a través de su intermediario, que fue Moisés. Un pueblo completamente indiferente. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, dice el Señor? ¿Hasta cuándo vas a tomar la reprensión a la ligera? ¿Hasta cuándo vamos a servir a Dios de verdad? ¿Vamos a amar a Dios de verdad? ¿Hasta cuándo vamos a tomar en serio la palabra de Dios? Pues no la tomamos en serio porque somos indiferentes. Es así de fácil. Y cuando venga Cristo queremos que nos abrace, queremos que nos apapache, queremos que nos lleve volando al cielo y que nos abra las puertas, y las puertas se abran de par en par y entrar al reino de los cielos, cuando realmente acá en la tierra somos un pueblo indiferente. No nos gusta orar, no nos gusta leer la Biblia, no nos gusta siquiera congregarnos, lo hacemos a veces a la fuerza. Gloria a Dios por aquellos que aman la palabra de Dios y que buscan por su propia cuenta, porque ellos van a ser bendecidos. No digo que no, los otros no sean, pero tiene que venir la corrección antes. Pero nos encontramos nosotros con un pueblo muy indiferente, y Dios le está sacando en cara y le está diciendo: no está bien, yo hice el pacto con ustedes, y ustedes todos hoy que ustedes están aquí, están vivos, con ustedes hice mi pacto, así que ustedes se hacen responsables, y yo tengo mi testigo si quieren negarlo, pero ustedes son los responsables, no sus padres. Y yo hago misericordia, dice, ¿verdad? Sobre miren lo que dice aquí, a continuación, en el 4. Cara a cara habló Jehová con vosotros,
en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces, dice, miren ustedes, entre Jehová y vosotros, para declararles la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. ¿Sí? Y aquí Dios les da, ¿verdad?, las ordenanzas. Miren ustedes, Dios les llama. Dios les dice, yo hice con ustedes un pacto. Pero ¿cuál es ese pacto? La promesa que Dios les dio, su libertad, la tierra prometida, Canaán. Pero para llegar a ese pacto tenían que ellos tener responsabilidades, y aquí empezaron las responsabilidades. Son 10 mandamientos, ¿sí? Ya la mayoría conoce estos 10 mandamientos. No nos queremos enfocar en los 10 mandamientos, tal vez más adelante. El asunto aquí es que Dios estaba confrontando la indiferencia del pueblo de Israel. Ahora, con el tiempo la historia va cambiando un poco, pero sigue teniendo lo mismo con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo que pastoreó muchas iglesias. El apóstol Pablo que, dio toda su vida al servicio de Dios. Se encuentra con una iglesia, la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios. Y aquí el apóstol Pablo hace también algo que es lo mismo que Dios hizo, ¿verdad? Abran sus Biblias en 1 Corintios 3. Miren ustedes, 1 Corintios 3, 1. Aquí está el apóstol Pablo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y quién es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno ha concedido el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno reciba su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Miren ustedes. Tenemos un apóstol, ¿verdad? El apóstol Pablo, que se acerca nuevamente a la iglesia de los Corintios. Y tal vez el otro miércoles o el domingo vamos a hablar sobre la última carta que el apóstol le escribió a la iglesia de los Corintios. Pero realmente la iglesia de los Corintios es una de las iglesias más conflictivas. Es una de las iglesias que más, según nosotros leemos, más hizo llorar al apóstol Pablo. Pero ¿a qué se debía que el apóstol Pablo llorara tanto con esta iglesia? La actitud de esta iglesia. Y miren ustedes lo que es un verdadero ejemplo de una iglesia indiferente, la iglesia de los Corintios. El apóstol Pablo habla, Dios habla. El mismo apóstol Pablo les está diciendo que nosotros solo somos instrumento, mediadores, ¿verdad? En la obra de Dios. Cristo es el mediador entre Dios y el hombre, pero cuando hablamos de los ministros, estamos hablando de aquellos que Dios usa para llevar a cabo o para predicar la palabra, para llevar a cabo una obra. Como dice aquí mismo Pablo, uno riega, otro siembra, pero ¿quién da el crecimiento? Dios. El propósito del cristiano es que crezca. Ese es el propósito. Como Dios, ¿verdad? La plantita tiene que crecer, entonces Dios tiene que ocupar a alguien que riegue, otro que siembre. ¿Quiénes son esos? Los ministros. Pero el propósito es con el que riega o con el que siembra o con la planta. Con el que riega, con el que siembra o con la planta es el propósito. Con la planta. No con el que riega ni con el que siembra. Es con la planta.
Así que, iglesia, lo primero que tú debes sacarte la cabeza es que el propósito tal vez lo está cumpliendo el ministro con Dios nada más. No, tú debes estar ahí. Tú debes entrar, tú debes formar parte, tú debes tomar las responsabilidades. Aquí vemos una iglesia indiferente que pensaba cada vez que el apóstol Pablo hablaba. Miren ustedes que hay 2 cartas, 1 y 2 de Corintios, hasta que un día llega el apóstol Pablo y les dice, bueno, yo quise hablarles como a ya personas maduras, pero me encuentro todavía que son niños espirituales. Porque llegaba el apóstol Pablo, ¿verdad? Y le decía, hermano, ¿qué estás haciendo? Deja de hablar mal, deja de chismear, ponte a buscar a Dios, asiste a la iglesia, busca a Dios, cambia verdaderamente. ¿Y qué decían ellos? Bueno, tú no tienes por qué decirme nada, yo estoy siguiendo a Apolos, decían. Desconocían a Pablo, lo desconocían, decían Pablo, lo hacían a un lado. Decían, Pablo, tú no me tienes que decir nada a mí, yo sé cómo vivo mi cristianismo. Yo estoy siguiendo a Apolos. Apolos es mi pastor, tú no puedes decirme nada. Así andan los cristianos hoy en día buscándose el pastor que les haga sentir bien. Miren, los cristianos hoy en día buscan la iglesia donde se sientan bien y el pastor que les haga sentir bien. Y cuando encuentran eso viven de maravilla. Pero realmente no, la palabra de Dios no es así. Porque cada vez que Cristo hablaba, la gente se disgustaba. Cada vez que Cristo hablaba, la gente, ¿verdad?, era conmovida. La gente, cada vez que Cristo hablaba, siempre traía problema. Cada vez que Cristo predicaba la palabra de Dios, ¿o acaso no le querían matar por lo que Él predicaba? Entonces, miren ustedes, uno de los problemas de esta iglesia, para que ustedes apunten, es que ellos escogían a quién seguir. Ellos decían, no, Pablo es muy grosero, no, yo voy a seguir a Apolos, entonces es más romántico. Él predica más bonito, dicen, más romántico, predica más suave. Otros decían, no, a mí no me gusta cómo predica Apolos, yo me identifico con Pablo nomás. Y Pablo se acerca y dice, no, a ver, los que están siguiendo a Pablo están mal y los que están siguiendo a Apolos también están mal, porque nosotros solo somos instrumento. ¿Con quién ustedes están siguiendo? Es a Cristo. ¿Acaso Pablo murió por ustedes? Les dice. ¿Acaso Apolo murió por ustedes? Cristo murió por ustedes, les está diciendo. Miren ustedes, el propósito que Dios tiene o tenía en este pasaje con la iglesia de los Corintios era que maduren, que crezcan, que tomen la responsabilidad de una iglesia. Que cuando digan, hermanos, este sábado hay culto, la iglesia diga amén. Que cuando digan, hermanos, este domingo hay ayuno, la iglesia diga amén. Que cuando digan, hermanos, estudien la palabra, lean la palabra, prepárense. La iglesia diga, gloria a Dios, vamos a prepararnos. Pero a veces nos hacemos los desentendidos, ¿verdad? Y agachamos la cabeza y nos vamos calladito para que no se den cuenta que ya nos vamos. Eso es indiferencia. Dios lo está viendo, Dios lo mira y Dios juzga. Por eso empezaba diciéndoles, háganse la pregunta, ¿Dios está contento contigo, con tu cristianismo? ¿Dios está complacido? Al chico que toca la batería, ¿no es cierto? ¿Dios está complacido contigo? Al que toca la guitarra, Dios estará complacido. Al pastor, Dios estará complacido. A mí muchas veces Dios me ha tenido que decir, yo no estoy complacido con cómo tú estás haciendo las cosas. Así que vas a tener que cambiar o te quedas solo. Entonces yo digo, Señor, ¿cómo va a quedar solo? No, yo tengo que cambiar. Dime, Señor, cómo tengo que hacer. Pero para eso se necesita tener actitud. Amén. Entonces miren ustedes, Dios a mí me ha dicho, o lo haces conmigo a mi manera o lo haces solo. Tú escoges, ¿cómo lo vas a hacer? Nos toca rendirnos, Señor, ¿no? Si tú no estás, no sirve de nada. ¿Para qué? Pero esta era una iglesia que pensaba que estaba haciendo bien las cosas, pero era una iglesia muy indiferente. ¿Por qué no cambiaba esta iglesia? ¿Por qué creen ustedes que no cambió? ¿Por qué creen ustedes que no cambiaba? ¿Por qué no? Bueno, a algunos no les gustaba cómo predicaba Pablo. No les gustaba. ¿Por qué más creen ustedes que no cambió esta iglesia? No, sí había. Pablo estaba predicándoles. Pablo les estaba hablando. Muy fuerte la palabra. Amén. Era muy fuerte, muy confrontativa. Les confrontaba justo en el problema que ellos tenían. ¿Verdad? Justo en eso les decía. Era confrontativa. Otra de las razones por las que este pueblo nunca cambió es por lo mismo que les estoy diciendo, porque siempre pensaban que era con los demás y no con ellos. Lo que menos debes pensar tú, hermano, tomen esta buena costumbre. Cuando escuchen la palabra, sea corrección o sea promesas o lo que sea, abrácenla si es que está en la palabra y digan, esto es para mí, yo tengo que cambiar. No es para los demás, es para mí. Amén. ¿Sí?
Bueno, pues no cambiaban porque no les daba la gana de cambiar. No cambiaban porque eran indiferentes. No cambiaban porque no les caía bien Pablo. No cambiaban porque Apolos también les caía mal. Y me parece que aquí había otro más, otro ministro más que les estaba a ellos discipulando también. Cefas, Pablo, Cefas y Apolos. Eso está en el 22, en el 3:22. Desde el 18, miren. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, o sea, es de Dios. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Todo está a su servicio, dice, ¿para qué? Para que ustedes, ¿verdad?, conozcan a Dios, para que ustedes se edifiquen, para que ustedes puedan llegar a conocer a Dios. Dios usa a sus ministros, usa todo para que nosotros le conozcamos. Miren ustedes, aquí aparece también Cefas. Entonces a algunos no les gustaba el uno, al otro no les gustaba el otro, ¿verdad? El otro decía, no, a mí me cae bien el otro. Otro decía, a mí no me importa lo que diga Pablo, a mí no, bueno, no es conmigo, yo estoy bien. Así pasaba esta iglesia. Nunca cambiaba. Celos, chismes, contiendas, disensiones. Todavía había eso, dice. Ahora, ¿cuántos años creen ustedes que estaría esta iglesia? ¿Cuántos años creen ustedes que existiría esta iglesia? Y por cierto, era una iglesia grande, no era una iglesia pequeña, era una iglesia grande. ¿Cuántos años creen ustedes? ¿Creen ustedes que algún día cambiaría esta iglesia? ¿Creen ustedes que cambió esta iglesia? ¿Algún día cambió esta iglesia? ¿Algún día recapacitaron los hermanos de Corintio y dijeron, no, en verdad el apóstol Pablo tiene la razón? Ni siquiera le decían apóstol, solo le decían hermano nada más. Hermano nada más le decían porque ni siquiera les reconocían como apóstol. ¿Será que algún día recapacitaron y dijeron el apóstol Pablo tiene la razón? Estamos haciendo las cosas mal, estamos siendo indiferentes, no nos interesa la reprensión, solo escuchamos nada más, hacemos, ¿verdad?, muecas, hacemos caras, nos dormimos y salimos y como que no escuchamos nada, seguimos en lo mismo. Y si se ponen muy bravo el pastor, pues entonces me voy a otro lado, no pasa nada. Igual para cambiarme de iglesia no necesito permiso de nadie. ¿Será tan fácil? Delante de Dios, no es tan fácil. No es tan fácil. Porque aunque tú te cambies de iglesia, eso no va a hacer que Dios diga, bueno, ya se fue a otra iglesia, entonces yo ya no puedo ahí moldearle. Dios te va a seguir tratando hasta que tu orgullo sea quebrantado, hasta que, verdad, tú te dispongas y en verdad conozcas a Dios. No sé, la vez anterior les comentaba de un hombre que me preguntó y me dijo, pastor, me escribió y me dijo, estoy cansado ya, yo ya no quiero saber nada de Dios, de la iglesia, no quiero saber nada de nada porque no cambio, porque sigo siendo el mismo. Yo no sé cómo cambiar, me dijo. Entonces, ¿qué le respondes tú a una pregunta, a alguien que piensa así? ¿Qué le dices tú? Siga orando. No se preocupe, voy a seguir orando por usted. ¿Qué puedes tú decirle a una persona que te dice eso? En ese momento Dios me habló, me dio sabiduría para hablarle. Le dije, mire, el problema por el que usted está así es porque usted no se ha rendido a Dios. Toda su vida usted no ha tenido nunca a nadie por encima suyo. Usted nunca se ha sujetado a nadie. Usted no ha tenido autoridad en su vida. O sea, alguien por encima de usted al que usted le obedezca. Toda su vida ha sido desobediente. Desde joven hasta ahora, nadie está por encima de usted. Ese es su problema. Que mientras usted se crea que nadie está por encima de usted, no se sujete a nadie, usted no obedezca a nadie, su voluntad no está quebrantada, ¿verdad? Hacemos lo que nos da la gana, nadie puede decirnos nada, y si nos dicen algo, explotamos. Si el pastor me llama mucho la atención, entonces me voy de la iglesia. No hay ley, no hay sujeción, no hay obediencia. Así nunca vas a cambiar, vas a seguir siendo el mismo. Porque ese era el problema de la iglesia de los Corintios. Para ellos no había ley. Ellos no reconocían a nadie, ellos reconocían solo a Cristo como su pastor.
Y así hay cristianos que dicen, yo no reconozco a ningún pastor de esta tierra, Cristo es mi pastor, dice, yo solo a Él me sujeto, yo solo a Él le obedezco. Pero eso es mentira, no, es mentira. ¿Saben por qué? Porque Cristo mismo dijo, obedeced a vuestras autoridades terrenales. Entonces, si tú dices que obedeces a Cristo, tú vas a tener que obedecer lo que Cristo también dijo cuando dijo, obedeced a vuestras autoridades. Sujetaos a vuestras autoridades, a vuestros gobernantes. Ahora miren ustedes, entonces el cristiano se acostumbra a vivir de esa manera, sin ley, sin obediencia. Por eso es que el cristiano nunca cambia, nunca cambia. Y le toman al pastor, ¿verdad? Cuando predica bonito, como amigo, como pana, pero ya cuando se pone exigente, nos vemos. Y se dan cuenta que esa actitud va desde jóvenes, porque nosotros como padres no les enseñamos a obedecer, a sujetarse. Los padres lo que enseñan muchas veces es a rebelarse contra los maestros, contra las autoridades, a rebelarse. Por eso es que llegan cristianos a la iglesia que no se sujetan a nadie, que no obedecen a nadie. Les cuesta mucho obedecer. Por eso es que nunca cambia. Pero vemos cristianos que llegan, ¿verdad? Y, a ver, ¿qué debo hacer yo? ¿Cómo debo hacer? Dios me dice así, así va a ser entonces. Escucha la voz, ¿verdad? Del mensaje a través del ministro, aquel que Dios está usando para regar esa planta. Y dice, amén, vamos a hacer así. Vamos a caminar como dice Dios, como dice la palabra, como dice Dios a través del ministro. Vamos a caminar, vamos a hacer de tal manera. Gloria a Dios por esas personas. Esas son las que van a llegar a la madurez espiritual. Amén. ¿En qué estado estás tú? ¿Eres niño espiritual todavía? Y esto no tiene que ver nada con años, porque tú puedes tener 40, 50 años de cristiano, todavía seguir siendo un niño. Aquí Pablo está escribiendo una iglesia que dice, ya es hora. Yo me acerqué y vine con un mensaje. ¿Qué les habrá traído? Imagínense ustedes qué mensajes Pablo le habrá traído a esta iglesia. Pero dijo, no puedo hablarles de esto porque ni siquiera lo básico han dominado. Son niños y les voy a hablar como niños. Y no solo como niños. Se me cayó. No pensarán que estoy bravo. Y no solo como niños. ¿Saben qué es lo más grave? Como a carnales, dice. ¿A qué se refería Pablo? Si ustedes leen más atrasito, antesito de lo que acabamos de leer, como a carnales, no solo como a niños. Entonces aquí aparece otro grupo de cristianos dentro de la iglesia. Aparecen los niños espirituales y aparecen los carnales. ¿Cuáles son los niños espirituales? Los indiferentes, ¿verdad? Aquellos que no se sujetan, no obedecen. Aquellos que todavía están en lo mismo y no quieren cambiar ¿Te das cuenta que no hay obediencia? Y queremos, ¿verdad? Escuchen una cosa. Queremos que nuestros hijos nos obedezcan sin decir nada, que obedezcan nuestra voluntad cuando nosotros no obedecemos la voluntad de Dios. Y le exiges a tu hijo y le dices, tienes que obedecerme, tienes que obedecerme, tienes que obedecerme. Y Dios te está mirando y dice, pero si no me obedeces a mí. Y se cumple una ley, lo que siembras cosechas. Tú no siembras obediencia, no vas a cosechar obediencia tampoco. Por eso es que aquí está diciendo en Deuteronomio 5, más adelante, yo visito la maldad de los que me aborrecen, dice, de los padres sobre los hijos. Está hablando de la actitud de los padres hacia Dios. Yo visito y miro cuando los padres aborrecen mi nombre, aborrecen mi palabra, aborrecen lo que yo hago y castigo a sus generaciones. Pero asimismo visito en Deuteronomio 5, ¿verdad? Las generaciones de aquellos que me aman, que aman mi nombre, y yo bendigo todas sus generaciones, dice. Miren ustedes, queremos obediencia, pero no sembramos obediencia, sembramos desobediencia. Queremos que nosotros en nuestros hijos en la casa miren lo que hay que hacer, que se muevan, que hagan, que no sean indiferentes cuando nosotros somos indiferentes con Dios, ¿sí? Por eso nuevamente les pregunto, ¿Dios está complacido contigo? ¿Dios estará complacido con lo que estamos haciendo para Él? Ahí donde yo tengo que rectificar. Yo personalmente tengo que reconocer que Dios no está complacido del todo conmigo y con algunas cosas que he estado haciendo. Y Dios me ha dicho, tienes que cambiar, ¿sí? Miren ustedes, aquí aparece otro grupo y son los carnales. Bueno, ya vimos cuáles son los niños espirituales. Ahora, ¿cuáles serán los carnales? Carnales, estos que se dicen ser cristianos, pero no son cristianos realmente. Estos que nunca se convirtieron, que entraron a la iglesia
Tal vez solo porque vieron a una chica que les gustaba, que entraron a la iglesia solo para sacar algo a su favor, que entraron a la iglesia, ¿verdad? Pero ni siquiera les interesa, no les interesa nada de Dios, nada del cristianismo. Pero muchos de ellos se sienten bien que les digan cristianos, ¿sí? Sienten su conciencia acallada cuando están en la iglesia, pero saliendo de la iglesia siguen cometiendo el pecado, pecado tras pecado, pecado intencionado, pecado premeditado. Estos son carnales, los que cometen pecado premeditado y no se arrepienten. ¿Qué es premeditado? Es un pecado que tú lo estás planeando. ¿Cómo hago para quedarme con la esposa de mi compadre? Dice, ¿cómo hago para quedarme, para cogerme, verdad, esos millones que están ahí? Nadie reclama. ¿Cómo hago para sacarme provecho, para saciar mi carne, para saciarme yo? Nada que ver con Dios, solo soy yo nada más. Ni me interesa lo que Dios diga. Esos son los carnales. Y dentro de la iglesia hay 3 grupos de personas: los maduros espirituales, los carnales y los niños espirituales. Y el trabajo del ministro es estar molestando la vida de los carnales, de los niños espirituales, y dejar que siga creciendo los maduros. Tratar de que todos vayan a un mismo nivel, de que todos se equilibren, de que todos vayan por el mismo camino, de que todos lleguen a la misma estatura. Pero el ministro se da cuenta que es imposible para él. Entonces lo que el ministro sabiamente hace, guiado por Dios, es doblar rodillas y decir: Señor, dales crecimiento. Señor, trata el orgullo, quebranta los corazones, quebranta el orgullo, quebranta, Señor, porque es tu obra, porque eres tú. ¿Y qué es lo que hace Dios como respuesta? Manda una advertencia a la iglesia. Escuchen bien. Como respuesta al clamor del ministro, Dios manda una advertencia a la iglesia y el ministro la predica. Y si la iglesia presta atención a la advertencia y se arrepiente, entonces será librada del juicio o del trato duro de Dios. Pero si la iglesia no escucha ni se arrepiente, sino que sigue siendo indiferente, entonces, ¿qué pasará? Dios tiene que tratar. Y Dios va a tratar. Es tiempo de cambiar, mis hermanos. Es tiempo de dejar de ser indiferentes con Dios, ¿sí? No, para mí no es. No, para ti es, porque Dios está pensando en ti. Dios tiene un plan con ustedes. Yo me puedo quedar tranquilo de saber que estoy sirviendo a Dios y que estoy haciendo la obra de Dios. Pero el plan es con ustedes. Así que si alguno de ustedes no quiere formar parte del plan de Dios, entonces Dios va a tomar cuenta de eso. No, que el pastor ore, porque los jueves, que el pastor ore. ¿Yo qué va? Él es el pastor. Él necesita orar porque no sabe, después tiene que predicar. Él necesita orar. No entienden que el plan es con ustedes. El día miércoles se puso para preparar ¿a quién? ¿Al pastor o a la iglesia? A la iglesia. Claro que el pastor también tiene que prepararse. El día jueves, ¿para quién se puso? ¿Para que el ministro ore o para que la iglesia ore? La iglesia. Yo tengo mis devocionales con Dios en la mañana, a veces al mediodía, a veces en la noche, pero tengo mis devocionales con Dios. Los sábados para los matrimonios, ¿para quién se puso? Para la iglesia. Y los domingos para la iglesia. Pero a veces nosotros decimos: no, que oren nomás el pastor, que oren los hermanos carnales, dicen, porque ellos necesitan orar. Eso es indiferencia. Ahora tú puedes decir: pero bueno, lunes trabajo, martes trabajo, miércoles ya tengo que ir a la iglesia, el jueves vuelto otra vez a la iglesia, el viernes ya no hay nada, pero también trabajo, el sábado otra vez tener que ir a los matrimonios, pero como yo soy soltero, mejor no voy. Esa es mi excusa, yo no voy porque ya no tengo. No puedes aprender, si hay voluntad se puede hacer todo. Cuando les contaba, cuando yo me entregué de verdad a Dios, yo me metí en todo, estaba en todo, hasta en el grupo de damas me metí ahí. Y porque lo que tocaba la guitarra me llamaban y tenía que estar ahí, y en todo pasaba metido, aprovechando el tiempo. Pero tú puedes decir: bueno, ya sábado y domingo más. Está loco el pastor. Toman la actitud del mismo pueblo. Ahora, yo entiendo, Dios entiende, si tú estás ocupado, si tú estás demasiado cansado, si tú no tienes tiempo, bueno, está bien, pero que no se vuelva una forma de vida. Que no se vuelva una forma de vida, ¿sí? Que no se vuelva una forma, no endurezcas tu corazón. Aprovecha el tiempo. Si un jueves no pudiste, bueno, Señor, pero bueno, voy a orar en mi casa. Pero bueno, el próximo miércoles sí tengo tiempo. Voy a ir, pero bueno, aún así no quiero ir. Ahí estás, eso es indiferencia.
Pero si tú te propones, lo puedes hacer. No es imposible. Ahora, la pregunta de siempre es, si nos aburre buscar a Dios, ¿qué vas a hacer en el reino de los cielos? ¿Qué vas a hacer allá? Si allá de día, de noche, al mediodía, a toda hora, hay una sola actividad. O pueden haber varias actividades, pero la principal de la que habla la Biblia es adorar, 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 adorar. Y cuando hayas acabado de adorar, tienes que seguir adorando y seguir adorando. Y no es 1 hora ni son 2 horas como en el culto, es por la eternidad. Entonces la pregunta es, ¿qué vas a ir a hacer allá? Si aquí en la tierra te cansa buscar a Dios, ¿qué vas a hacer allá? Si aquí no me gusta, allá es más, pero más de lo mismo que se hace aquí. Adorar su nombre, escuchar su palabra, edificarse. Entonces tú tienes 2 opciones, iglesia. Puedes ser indiferente con Dios y esperar el trato de Dios. No sujetarte a nadie, no obedecer a nadie, vivir sin ley. O tú puedes empezar a ser, ¿verdad?, a prestar atención a Dios y ser obediente a la palabra de Dios. Dentro de todas tus actividades, dentro de todo lo que tú haces, de tu trabajo, de tu vida, de tus responsabilidades, siempre hay tiempo para darle a Dios. Siempre hay tiempo. La verdad es que la mayoría de veces somos indiferentes y eso Dios lo tiene muy en cuenta. Por eso Dios dijo, ¿verdad?, al que dio 10 talentos, lo bendijo, porque los multiplicó. Al que le dio 5, también lo bendijo y le dio más. Pero al que dio 1, ¿saben por qué? Entre sus actitudes estaba la indiferencia. No, ahí está, ahí te devuelvo tu talento. Siervo malo, le dijo, ¿verdad? Siervo malo. En lo poco debías ser fiel para ponerte en lo mucho, dice Dios. Esa es su palabra. Pero a veces nosotros tal vez decimos, no, pero si me das más, ahí sí. No, en lo poco eres fiel, en lo mucho te voy a poner. Pero si en lo poco eres indiferente, ¿cómo te voy a poner en lo mucho? Va a ser seguir siendo indiferente, nunca vas a cambiar. Amén, mis hermanos. Pongámonos de pie. Cierren sus ojitos, mis hermanos. A la verdad, Señor, tú estás cansado ya de cantos aprendidos, de cantos repetitivos, que no se cumplen en nuestras vidas. Dios está cansado ya de canciones que cantamos por cantar. De esas canciones que dices, Señor, te serviré, Señor, te amaré, Señor, te buscaré. Señor, eres todo para mí, Señor, eres mi Padre, eres mi Dios. Dios está cansado de eso. Cuando no hay una actitud y cuando hay indiferencia, de nada sirven las canciones aprendidas. Dios está diciendo a su iglesia, yo quiero verdadera búsqueda, verdadero amor, verdadera pasión, verdadero servicio. No me des lo que te sobra, te dice el Señor, porque yo no te he dado las obras. No me des lo que tú quieres. Tiene que ser como Él dice, cuando Él dice y como Él dice. Perdónanos, Señor. Perdona nuestra actitud indiferente, Señor. La obra no es del ministro, la obra no es del sueño del pastor. Tú no estás aquí porque el pastor te buscó. Tú estás aquí porque Dios tiene un propósito contigo, de serte libre, de sacarte de la esclavitud del pecado, de llevarte a una tierra mejor, donde fluye leche y miel. Pero puedes tomar la actitud, la mala actitud de la iglesia de los Corintios y seguir siendo niños espirituales o carnales. O puedes sujetarte a la palabra, puedes obedecer su palabra y darle un verdadero servicio a Dios, porque Dios te llamó a ti. Estás dentro del mejor pacto, el de Cristo, y ese pacto es contigo, no con tus padres, es contigo. Ese pacto Dios lo hizo contigo, y hay un testigo en medio que es el ministro, que es testigo de las veces que Dios te habló, de en medio del fuego,
El ministro es el testigo que Dios usa para hacerte acuerdo del día en que tú digas: no, Dios a mí no me habló, Dios no me dijo nada. Cuando tú estés delante de su trono y tú le digas: Señor, a mí nadie me enseñó, a mí nadie me dijo. Ese día Dios llamará al ministro, a su testigo, y ese testigo tendrá que testificar y decir: no, yo sí te dije. Acuérdate que yo te expliqué, yo te prediqué, porque Dios me lo dijo a mí. No tienes excusa. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por tu pueblo, por tu iglesia. Te pido, Señor, que seas tú llevando el crecimiento en cada uno. Que haya un verdadero cambio, Señor. Si hoy alguien te apunta con su dedo y te acusa de muchos pecados, tiene que llegar el día en el que nadie te pueda acusar y nadie pueda apuntarte con su dedo, si no sean mentiras nada más. Oh bendito Dios, fórmame, Señor. Fórmanos, Señor, en el nombre de Jesús. Para acceder a este y más material cristiano, puedes visitar nuestra página en Facebook o escribirnos al correo iglesiacrf-riobamba@outlook.com. Si estás en Ecuador y deseas comunicarte con nosotros personalmente, comunícate al teléfono 032-944-049. Ministerios Restauración Familiar llega a ustedes gracias al aporte de personas comprometidas con el ministerio. Si deseas, puedes unirte a nosotros y ser parte del cambio.